Bueno, arrancamos entonces. La idea hoy es dar un poquitito, si no podemos llegar a ver el metabolismo de hidrato de carbono, no hay problema. Quiero que entiendan bien algunos conceptos porque los vamos a analizar bastante, después los vamos a usar bastante, no es que los vamos a analizar bastante. Y una vez que tengamos esos conceptos, después el resto de los metabolismos no van a ser tan complicados, ¿sí? Simplemente tener en cuenta que nuestro organismo, ¿sí? Esos macro y micronutrientes con los que nosotros estuvimos, los micros no sé si vieron demasiado, no, todavía no vieron mucho, pero los macronutrientes, que son los que vieron conmigo, ¿sí? Que vimos que eran indispensables para la salud, que habíamos visto que los nutrientes podían ser macro o micro, que los macronutrientes eran indispensables para la salud, al igual que los micro, pero que se consumían en mayor cantidad. Vimos que esos eran lípidos, hidratos de carbono, eh, y proteínas, ¿sí? Eh, los debíamos consumir o los debemos consumir en la alimentación, ¿sí? ¿Por qué los consumimos en la alimentación? Porque a partir de ellos, nosotros vamos a obtener, ¿sí? Cierto tipo de beneficios que van a permitir que tengamos buena salud. Entre esos beneficios, grandes beneficios, la palabra no es beneficio, pero es la que me salió ahora, aparece la obtención de energía, por ejemplo, a partir de los macronutrientes. O sea, los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, tienen, ¿sí? Como una de sus funciones, en el caso de, como una de sus funciones principales, la de que nosotros podamos obtener energía a partir de ellos, ¿sí? O sea, podemos obtener energía, esa energía que nos mantiene vivos, ¿sí? Esa energía, por ejemplo, para que suceda la contracción muscular, no sé si ya estuvieron charlando de eso, pero dentro de poco lo van a ver seguramente. La contracción muscular, que es lo que permite que nosotros tengamos movimiento, por ejemplo, ¿sí? Eh, Nos permite energía que se genera para que nuestros órganos funcionen, para que nuestro cerebro funcione, ¿sí? Básicamente es la energía vital, la energía que nos va a mantener vivos, ¿sí? Esa energía, esto se ve en termodinámica más adelante, ¿sí? Pero les cuento ahora por las dudas, esa energía proviene directamente de un solo lugar y ese solo lugar se reconvierte y a partir de ella la obtenemos, y es que la energía que nosotros consumimos es energía proveniente, parece una locura lo que voy a decir, pero se los voy a decir, es la energía proveniente del Sol. Básicamente lo que sucede es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Entonces seres vivos fotosintéticos, no cualquier ser vivo, seres vivos fotosintéticos, tienen la capacidad de convertir la energía solar, ¿sí? En nutrientes, en macronutrientes, principalmente en hidratos de carbono, ¿sí? O sea, almacena la energía solar en los enlaces carbono-carbono de los hidratos de carbono. Entre otras cosas, ¿sí? Es mucho más complejo que lo que les acabo de decir, pero más o menos para que se den una idea. Entonces, cuando nosotros consumimos un alimento, ¿sí? Estamos consumiendo energía, energía retransformada, transformada, ¿sí? En los distintos pasos, eh, en los distintos pasos de la vida, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Estoy intentando hacer una introducción no demasiado compleja, pero más o menos para que se entienda lo que estoy diciendo. Nosotros básicamente consumimos los hidratos de carbono, consumimos los lípidos, consumimos las proteínas, y ese consumo de compuestos orgánicos, por medio de algo que se llama oxidación de nutrientes, hay varias formas de obtener energía, pero básicamente la oxidación de nutrientes, lo que hacemos es obtener cantidades de ATP, ¿sí? Ese ATP es lo que nos va a servir nosotros como energía. No sé si ya vieron algo en genética de lo que son los nucleótidos, creo que sí, que ya lo habrán visto, ¿sí? Por lo que estuve pisteando el otro día en la clase de Caro, pero el ATP es un nucleótido, ¿sí? Se llama adenosintrifosfato, que es justamente el encargado de repartir la energía por nuestro organismo. Es una molécula de alta energía. Esto que está acá es el ciclo del nitrógeno, algo que yo voy a explicar más adelante, ¿sí? Cuando veamos compuestos nitrogenados, ¿sí? Cuando veamos metabolismo de compuestos nitrogenados. Eh, pero básicamente es un ejemplo de un ciclo que sucede en la Tierra, ¿sí? Acá no se ve tanto porque tengo solamente los compuestos que se forman, ¿sí? Y cómo se forman cada una de estas cositas. No me preocupo mucho por explicarlo ahora porque voy a volver a esto, así que lo paso derecho, ¿sí? A ver, como para ir entendiendo, yo voy a tener proteínas,
hidratos de carbono, acá dice glucógeno y almidón, starch es almidón, ¿sí? Y triacilgliceroles, ¿sí? Básicamente tengo mis 3 macronutrientes, ¿sí? Cada uno de esos macronutrientes me termina dando una molécula, ¿sí? Más pequeña, que esta molécula más pequeña se obtiene básicamente, por ejemplo, por la digestión. Cuando yo consumo un alimento, el aparato digestivo se encarga de darme esa molécula que estoy necesitando, ¿sí? Y en base a esta digestión, a esta molécula que obtengo en la digestión, ¿sí? Aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, el organismo va a producir sustancias, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa se convierte en piruvato, los aminoácidos se convierten en piruvato, ¿sí? Ácidos grasos van directo a acetilcoenzima A. Ya las vamos a hablar cada una de estas moléculas, por eso también las nombro nomás, ¿sí? Donde se convierten, ¿sí? Y a partir de estas moléculas más pequeñas o distintas, voy a obtener ATP, ¿ven? Energía, energía, energía. No solo ATP es lo que voy a obtener, también voy a obtener poder reductor, como el caso del NADH en este caso, acá también en la glucosa cuando se convierte en piruvato también se obtiene NADH, pero básicamente en los metabolismos lo que vamos a observar es que por medio de un montón de pasos diferentes, vamos a poder en el metabolismo obtener moléculas o sustancias, ¿sí? Intermedias o finales que van a servir para que nuestro organismo funcione como corresponde, funcione de manera adecuada, ¿sí? ¿Alguna duda con todo esto? ¿Se entiende? Bueno. Entiendo. Bien. Fíjense que acá están los macronutrientes que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? Y va mostrando, fíjense, el glucógeno no es que sea un macronutriente, a ver, esto hay que tenerlo en cuenta. Estos procesos pueden ser endógenos o exógenos, perdón, estos macronutrientes el organismo puede utilizarlos ya estando dentro del organismo, ¿sí? Tanto proteínas, glucógeno que está dentro del organismo, otros gliceroles que están dentro del organismo, o pueden ser consumidos en la dieta, ¿sí? Lo que es importante es saber que todos los días tengo que consumir a los macronutrientes. Por ejemplo, los hidratos de carbono yo los voy a consumir como monosacáridos o como almidón, ¿sí? No los voy a consumir como glucógeno. El glucógeno se genera en nuestro organismo. Lo aclaro por las dudas, por si alguno tenía la duda. Lo importante es que a partir de estas macromoléculas, que para nosotros son extremadamente importantes, vamos a obtener moléculas más pequeñas, y a partir de las moléculas más pequeñas vamos a obtener más pequeñas, y a partir de ellas vamos a terminar obteniendo ATP, ¿sí? O GTP, que también funciona como fuente de energía, ¿sí? Muy bien. Aparece la definición de anabolismo y de catabolismo, ¿sí? ¿Saben lo que es el anabolismo y el catabolismo? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Chicas, chicos. No era que hacía de algo más grande a lo más chiquito, y anabólico es que hacía de algo más chiquito a lo más grande, o sea, no transportar, Perfecto, digamos. exactamente, ¿sí? Cuando yo tengo un catabolismo, ¿sí? Cuando yo tengo un catabolismo, lo que voy a darme cuenta es que a partir de determinados tipos de sustancias, voy a obtener sustancias más pequeñas. En el catabolismo se desarman cosas, ¿sí? En general, ¿sí? El catabolismo está acompañado de la obtención de energía, ¿sí? En general, el catabolismo está acompañado de la obtención de energía, ¿sí? Y el anabolismo, ¿sí? Implica que yo tengo sustancias pequeñas que las convierto en macromoléculas o sustancias más grandes, ¿sí? El anabolismo es como de muchas cosas formar cosas más grandes, y el catabolismo es de algo grande formar cosas más pequeñas. Eso les tiene que quedar muy, muy claro. Este es un grafiquito que está bueno porque nos muestra cómo algunas sustancias en particular, fíjense, ATP, NADH, NADPH, FADH, están relacionadas con el consumirse para poder generar el anabolismo. Y después las obtengo a partir de un catabolismo. No sé si se entiende esto, pero es algo que tenemos que entender y tenemos que usar, ¿sí? Y lo vamos a usar un montón. Tenemos que ver cada uno de los metabolismos que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Nos van a estar mostrando distintas sustancias que vamos a obtener o que vamos a consumir. Y esas distintas sustancias yo tengo que tener bien claro quiénes son, ¿sí? Son cosas que suelen preguntar. Más el año pasado, este año, hicieron medio trampa con el parcial, les tomaron algunas preguntas, si no me equivoco, ustedes me podrán ayudar, los que son recursantes, que no se habían dado en clase.
¿sí? Directamente. Metabolismos que no se habían dado, yo los voy a dar todos por las dudas. ¿Sí? Muy bien. Si necesitan copiar algo en particular, me paran, ¿eh? Yo, acuérdense que sigo, si no. Bueno, algunos metabolismos para tener en cuenta, ¿sí? Fíjense lo que estábamos viendo acá, todo lo que está en flechas rojas, que es un catabolismo o un anabolismo. Catabolismo. Estoy obteniendo algo, lo que está en rojo. Estoy obteniendo algo más grande, fíjense acá, ¿sí? Cuando yo obtengo algo más grande, ¿qué pasaba? Está bien que justo acá le tengo, Anabolismo. justo acá tengo la flecha de distinto color. Pero fíjense, igual yo dije una pelotudez, así que no se preocupen. Lo que me respondieron estaba bien. O sea, si yo paso de cosas más grandes, las flechas rojas están pasando de algo más grande y se va achicando hasta acetilcoenzima A. ¿Sí? Así que estaba bien lo que me dijeron al principio, perdón. ¿Sí? Yo como vi flechas que llegaban, y no lo leí primero. O sea, yo tengo glucógeno, sacarosa, almidón, triacilgliceroles, fosfolípidos y demás que se van convirtiendo, ¿sí? Se van convirtiendo en cosas más pequeñas. ¿Sí? O sea que esto que está acá, lo rojo, es un catabolismo. ¿Sí? Catabolismo convergente, como les dice acá. ¿Sí? Y a partir del acetilcoenzima A, ¿sí? Esto que está acá es una molécula muy importante con la que ya vamos a trabajar, podemos ver que podemos, ¿sí? Obtener otras moléculas, ¿sí? Anabolismo divergente. Puedo obtener distintas cosas. Y también puedo obtener, a partir de la acetilcoenzima A, esto que está acá se llama ciclo de Krebs, ¿sí? Ya lo vamos a analizar. Este ciclo sirve para obtener energía. O sea, yo puedo tener, ¿sí? Puedo tener distintos tipos de caminos metabólicos, como dice el título. ¿Sí? Convergentes, divergentes o cíclicos. ¿Sí? Cada uno de ellos los vamos a estudiar lo más posible. ¿Sí? Convergentes es que llegan a un solo lugar, divergentes es que se dividen de ese lugar, y cíclicos es que van y vienen al mismo lugar. ¿Sí? Eso es importante. Esto les estoy enseñando a leer los metabolismos, nada raro. Como para que no se pierdan. Muy bien. Otra vez volvemos a lo que es un proceso catabólico, ¿sí? Ven, proteínas, hidratos de carbono y lípidos, los macronutrientes con los que nosotros estamos trabajando, ¿sí? A partir de esto que estamos acá, vamos a obtener moléculas más pequeñas, ¿sí? Como acetilcoenzima A, que aparece de nuevo, ¿sí? A partir del acetilcoenzima A y por medio del ciclo del ácido cítrico voy a obtener, por ejemplo, dióxido de carbono y poder reductor, ¿sí? Y a partir de el poder reductor y la cadena de transporte de electrones, ¿sí? O la fosforilación oxidativa, voy a poder obtener el ATP. ¿Sí? Pero todo esto que está acá es un proceso globalmente catabólico, ¿sí? Globalmente catabólico, porque en el medio a veces pasa, en los distintos metabolismos, a veces pasan que algo crece y después se achica y demás, pero en general se determina si un proceso es catabólico o anabólico en su ecuación global, ¿sí? En su ecuación global. Otra vez, ¿sí? Otro ejemplito que les puse. Tienen acá, perdón que sea tan goma con esto, pero quiero que quede bien claro, porque, a ver, es muy difícil dar este tema sin darles 2 años de química, por eso soy tan insistente con algunas cosas, ¿sí? Básicamente el catabolismo, ¿sí? Me genera NADH, ATP, ATP, NADH y demás, ¿sí? Y esto que está acá, que es energía química, ya sea como ATP, como NADH, NADPH o GTP, que acá no está, ¿sí? Esa energía química es la que después va a terminar ayudando a que funcionen los anabolismos, ¿sí? O sea, poder generar el anabolismo. ¿Estamos? Eso les tiene que quedar también muy claro, que ya lo dije 2 o 3 veces, pero si lo tengo que decir 20 veces, lo voy a seguir diciendo, no tengo ningún problema. ¿Sí? Básicamente esto es un poquito más de lo mismo, no me voy a quedar acá. Esto es una forma que les puse cómo se pueden observar los procesos, por ejemplo, en la célula, ¿sí? Esto no es otra cosa más que una forma gráfica para que puedan leer en el libro y comprender lo que está pasando, ¿sí? Para las flechitas, el sentido que llevan, ¿sí? Ven sustrato, cómo la flechita lo lleva por el camino hasta obtener el producto. En cada uno de estos tengo un proceso diferente, ¿eh?
Estos son formas gráficas de cosas que van a ver en los libros, ¿sí? Con esto pasa lo mismo. Estos que están acá, básicamente lo que les dice es que hay pasos reguladores, ¿sí? Donde, por ejemplo, pueden regularse de forma positiva o negativa. ¿Ven? Esto está cerrado, acá, esto quiere decir que está cerrado, esto quiere decir que favorece ese camino, ¿sí? Estas son formas de leer, cuando este se abre, se cierra este camino. Esto lo vamos a ver un montón, van a ver las X y van a ver los signitos más o flechitas verdes en distintos metabolismos, por eso es importante que se vayan familiarizando con esta forma de ver los distintos procesos, ¿sí? Muy bien, glucólisis. Vamos a hacer una cosita antes. Vamos a hacer una pequeña nota, ¿sí? Texto, acá está. Nota. Nosotros no vimos química, vimos algunas cositas, ¿sí? de introducción, no les di química en general, no tengo mucho tiempo para hacerlo como me gustaría. Esto es algunas cosas que sí tenemos que saber, ¿sí? Y vamos a hablar de la oxidorreducción. Oxidorreducción o redox. ¿Alguna vez escucharon hablar de la oxidorreducción o redox? Sí. ¿Qué escuchaste de la oxidorreducción o redox? Que era cuando se reducía, era porque ganaba un protón o un hidrógeno, y era algo que transportaba era un medio en el cual se transportaban los hidrógenos, creo que era algo así. Mirá lo que voy a escribir. Es ganancia o pérdida de electrones. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de oxidorreducción, tenemos que saber que estamos hablando de ganancia o pérdida de electrones, ¿sí? Esto es algo muy importante. Lo que vos dijiste de los hidrógenos es lo que uno va a ver, ¿sí? Cuando hay una oxidorreducción, vos vas a ver ganancia o pérdida de hidrógenos, ganancia o pérdida de oxígeno, ¿sí? Pero esto sucede gracias a que se ganan o pierden electrones en los procesos. Eso es la oxidorreducción, ¿sí? Cuando una sustancia, oxidación, ¿sí? Vamos a hablar primero de la oxidación. La oxidación implica pérdida de electrones. O sea, si algo se está oxidando, quiere decir que está perdiendo electrones, ¿sí? ¿Cómo voy a escribir esto? Por ejemplo, yo tengo un elemento cualquiera, ¿sí? Y ese elemento me termina dando, luego del proceso, en lugar de elemento voy a poner M, porque por ahí se me lo confunden con los electrones, y no tengo ganas de que se me confundan con nada, ¿sí? Le pongo una carga positiva, porque si perdí un electrón, quiere decir que tiene un electrón menos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? Por lo tanto, va a ser positivo, ¿sí? Cuando hablamos de una oxidación, estamos hablando de pérdidas de electrones, ¿sí? O sea, cuando una sustancia pierde electrones, ¿sí? Se va a estar oxidando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando pierde electrones? ¿Qué es lo que se observa cuando pierde electrones en una oxidación? Bueno, nosotros vamos a observar, ¿sí? Que, por ejemplo, la sustancia gana oxígeno. O sea, si yo tengo una oxidación, puedo tener una sustancia que gane oxígeno. O también puede pasar que la sustancia pierda hidrógenos. ¿Sí? O sea, yo puedo tener una sustancia que gana oxígenos o una sustancia que pierde oxígenos. Por ejemplo, el NADH, que es alguien que nosotros nos vamos a tener que hacer amigos, que es muy famoso, ¿sí? Es más, le voy a dar una tarea para que lo busquen en estos días. El NADH, que es muy, muy famoso, cuando se oxida, ¿sí? Se convierte en NAD+. Pierde hidrógenos. El NAD+, se llama NAD oxidado, ¿sí? Y el NADH se llama NAD reducido, ¿sí?
Esto más o menos para que nos demos cuenta de lo que es una oxidación. Y cuando hablamos de lo que es una reducción, ¿sí? Tenemos que saber que estamos hablando de ganancia de electrones. Y cuando hablamos de ganar electrones, tenemos que saber que tenemos una sustancia cualquiera, ¿sí? A esa sustancia le vamos a sumar electrones, y eso nos va a terminar dando la sustancia, ¿sí? Yo acá le estoy poniendo con carga negativa, pero no necesariamente van a tener carga positiva o negativa, pueden ser moléculas neutras también, ¿sí? Pero para que se den una idea, para que se vea bien clarito que ganó el electrón. Puedo tener una sustancia neutra tranquilamente, ¿sí? Que ganó el electrón. Esa ganancia de electrones nos va a terminar generando a nosotros dos situaciones en particular, ¿sí? La sustancia puede ganar hidrógenos, ahora les voy a dar algunos ejemplos. La sustancia gana hidrógenos, no gana hidrógenos. O que pierda oxígenos. Oxígenos u oxígeno, puede ser uno solo, ¿no? No tiene por qué ser dos o tres, pero puede ser cualquiera de estas cosas, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el concepto de oxidación y el concepto de reducción, ¿sí? Les pido, por favor, que copien esto, ¿sí? Que lo tengan en... Vamos a charlar entonces ahora de lo que es el agente oxidante y el agente reductor. ¿Qué pasa? Las reacciones de óxido-reducción implican ganancia o pérdida de electrones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El electrón no anda suelto por la vida. Si el electrón sale de un lugar, tiene que ir al otro. No sé si se entiende. Cuando una sustancia se está oxidando, cuando una sustancia se oxida, ¿sí? Quiere decir que otra sustancia se reduce, ¿sí? Si yo tengo una sustancia que se oxida, la otra se reduce, ¿sí? Vamos a definir lo que se conoce como par redox, ¿sí? En toda óxido-reducción existe una sustancia que se oxida y una sustancia que se reduce, ¿sí? Nosotros teníamos, por ejemplo, voy a usar a los dos reactivos que les mostré recién, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que era el metal más X, que me terminaba dando el metal con carga positiva, y al X con carga negativa. Era lo que nos había dado, ¿sí? Entonces me queda metal más, X menos, ¿sí? Y yo cuando veo una reacción como esta, no me estoy dando cuenta si se está oxidando o se está reduciendo. Pero si algo tiene carga positiva y la otra cosa tiene carga negativa y antes no había cargas, evidentemente ahí sucedió una oxidorreducción, ¿sí? Sucedió una oxidorreducción. Voy a volver a escribir, ahora me acabo de dar cuenta que borré todo al pedo, pero ahora voy a volver a escribir las dos reacciones que escribí recién. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Era el metal que me daba ¿qué cosa? Metal más el electrón, ¿sí? ¿Y la otra reacción cómo era? X Más más E, que me daba la X negativa, X negativa. ¿E qué quiere decir la E minúscula? electrón. ¿Le podemos decir electrones en lugar de E o no? Sí. ¿Sí? Gracias. Entonces tengo esta reacción que está acá, que es una reacción de oxidación o de reducción. Oxidación. Esto es una reacción de oxidación, ¿sí? Reacción de oxidación. ¿Y la de abajo es una reacción de oxidación o de reducción? Reducción. Perfecto. Para que exista una reacción de reducción, yo necesito que exista una reacción de oxidación. Se llaman hemireacciones.
La de acá arriba se llama hemirreacción de oxidación, hemi viene de parte, de media, digamos, ¿sí? Y la de abajo es la hemirreacción de reducción. Tengo hemirreacción de oxidación y hemirreacción de reducción, ¿sí? En la hemirreacción de oxidación, ¿sí? Voy a obtener electrones. Y en la hemirreacción de reducción necesito electrones. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, una sustancia va a oxidar a la otra y una sustancia va a reducir a la otra. ¿Escucharon lo que dije? Una sustancia va a oxidar a la otra y una sustancia va a reducir a la otra. ¿Sí? Pregunto algo. Perdón. ¿Qué sustancia oxida a cuál? ¿Escucharon lo que pregunté o no? ¿Ven que tengo dos sustancias? ¿Sí? Una genera una carga positiva y la otra la carga negativa. O sea, una se dio electrones y la otra los aceptó. O sea, el M, ¿sí? El M pierde electrones. O sea, el M se está oxidando. ¿A M qué le pasa? Suelta el electrón. Pierde un electrón. O sea que M se oxida. ¿Sí? ¿Y qué le pasa a X? Gana un electrón ¿De dónde viene el electrón que gana X? del metal. Del metal. Lo perdió el metal. ¿Se entiende? ¿Y X qué le está pasando? Reduciendo. Se reduce. Se está reduciendo. ¿Sí? Bueno. La sustancia implicada en la reacción de oxidación, M, tiene un nombre. M tiene un nombre. Se llama agente reductor. ¿Por qué se llama agente reductor? ¿Qué es lo que está haciendo M? ¿Qué es lo que hace? Reduciendo a X. Se encarga de reducir a X. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Ahora lo explico. Miren, X es el agente oxidante. ¿Sí? Es el agente oxidante. Entonces, M es el agente reductor. ¿Por qué? Porque gracias a que M pierde electrones, X puede ganar electrones. O sea que M es un agente reductor. Se encarga de reducir a X. ¿Sí? En cambio, X acepta los electrones que suelta M. O sea, si X no acepta los electrones, si X no acepta los electrones, ¿sí? Perdón, si M no suelta los electrones, X no los puede aceptar. ¿Se entiende? Pero si X no acepta los electrones, M no los puede perder. Entonces, ¿qué es X? Un agente oxidante. ¿Sí? Es un agente oxidante porque gracias a él, ¿sí? Porque gracias a él se oxida, ¿sí? M. En cambio, M es un agente reductor, ¿por qué? Porque gracias a él, ¿sí? Porque gracias a él, X puede reducirse. ¿Me siguen lo que acabo de decir? ¿Sí o no? ¿Quién sufre la reacción de oxidación? ¿El agente oxidante o el agente reductor? El reductor. El agente, escuchen esto, el agente reductor se oxida. El agente reductor se oxida. ¿Sí? ¿Y qué le pasa al agente oxidante? Se reduce. El agente oxidante se reduce. ¿Estamos? El agente reductor se oxida y el agente oxidante se reduce. ¿Sí? Esto, chicos y chicas, es importantísimo. ¿Sí? Nosotros vamos a estar hablando todo el tiempo de oxidaciones y reducciones en los metabolismos, y nosotros todo el tiempo vamos a estar hablando del agente oxidante, el agente reductor, y de NAD+, o de NADX, perdón, ¿sí? O de la ganancia o pérdida de electrones. Esto es algo que pasa en los metabolismos. ¿Sí? Sin ir más lejos, la oxidación de nutrientes
es la forma principal que nuestro organismo tiene para obtener energía, ¿sí? Entonces, es importantísimo que interpreten el concepto de lo que es una oxidación y lo que es una reducción, si no van a estar repitiendo como loros nomás, ¿sí? Sin saber qué es exactamente con lo que estamos trabajando, ¿tá? A ver, cuando nosotros hablamos de los hidratos de carbono, el metabolismo de los hidratos de carbono, que es lo que quiero empezar hoy, ¿sí? Hay que saber lo siguiente. Cuando hablamos de metabolismo de hidratos de carbono, primero tenemos que saber que nosotros consumimos los hidratos de carbono en la dieta, ¿sí? Cuando consumimos un hidrato de carbono en la dieta, en la boca hay una enzima que se llama amilasa salival que se encarga de hidrolizar todos los enlaces glicosídicos glucosa-glucosa, ¿sí? Que sean alfa 1,4, ¿sí? Los alfa 1,6 no se hidrolizan en la boca. Entonces ahí comienza la digestión de los hidratos de carbono. Se absorbe en el intestino, ¿sí? Y la glucosa se absorbe en el intestino, perdón, y a partir de la absorción de la glucosa se reparte a las distintas células, ¿sí? O a los distintos tejidos o al organismo en general, y a partir de ella el organismo lo que busca es obtener energía, ¿sí? ¿Cómo va a obtener energía? Justamente va a empezar a partir de la glucólisis, ¿sí? La glucólisis básicamente no es otra cosa más que hacer más chiquitita la glucosa, o sea, en realidad convertir a la glucosa en piruvato. Y en el proceso de convertir a la glucosa en el piruvato voy a obtener un montón de sustancias intermedias que van a venir muy bien, ¿sí? La glucólisis es el primer metabolismo, por decirlo de alguna manera, del metabolismo de los hidratos de carbono, que es un metabolismo completo, más largo, ¿sí? A ver, algunas cositas a saber de la glucosa. La glucosa se almacena en el organismo de los animales como glucógeno, esto ya lo habíamos visto. También se almacena como almidón en las plantas, ¿sí? Puede formar parte de la matriz extracelular, ¿sí? Puede, a partir de la vía de las pentosas, dar ribosa 5-fosfato, lo cual después nos va a ayudar. Y la oxidación vía la glucólisis nos va a dar piruvato. O sea, la glucosa es una sustancia sumamente importante para los distintos metabolismos. Vamos a ver prácticamente todos los que están acá, ¿sí? Y acá tengo este que está acá, que es la glucólisis completa, ¿sí? Esto le voy a sacar una fotito. Igual después les voy a pasar un dibujo más lindo, ¿sí? Esta es la glucólisis completa. ¿Se tienen que saber la glucólisis? Sí, se tienen que saber la glucólisis. Es algo que les pueden tomar tranquilamente. Ahora, son 10 pasos de la glucólisis. Yo iba a decir, no todos los pasos son importantes. Sí, todos los pasos son importantes. Pero hay ciertos pasos de la glucólisis que son reguladores, ¿sí? Que a medida que los vayamos viendo, lo vamos a ir analizando, porque son importantes para que el organismo se dé cuenta si tiene que generar más o menos, ¿sí? Piruvato. El piruvato como tal, luego puede ir a distintos lugares, o sea, a partir de la glucosa se obtiene el piruvato, y el piruvato puede ir a diferentes lugares, ¿sí? Para darnos energía, ¿eh? O síntesis de aminoácidos o lo que sea, pero el piruvato es una molécula muy importante, o sea, la glucólisis es una de las principales fuentes de obtención de piruvato, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Yo les comento, tienen ahí todo escrito, pero les comento la glucólisis completa y después lo vamos charlando. Igual después les voy a mandar un video de esto también, ¿sí? La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato mediante la fosforilación, ¿sí? O sea, fosforilar, ¿qué quiere decir? Que se le pega un fosfato a la glucosa, ¿sí? Esto implica el consumo de una molécula de ATP. O sea, glucosa que pasa a glucosa 6-fosfato mediante el consumo de una molécula de ATP en presencia de una enzima que se llama exoquinasa. Exoquinasa o glucoquinasa, dependiendo si está en el hígado o en el tejido, lo que sea. Pero lo que hace es, entonces, la glucosa entra a la célula, y cuando entra a la célula lo primero que se hace es fosforilarla, ¿sí? ¿Para qué se fosforila? Una vez que la glucosa está fosforilada ya no puede atravesar la membrana, es como que queda atrapada en la célula, ¿sí? No tiene otra cosa más que hacer que glucólisis, no puede hacer otra cosa, ¿sí? Eso me da glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, ¿sí? Se convierte en fructosa 6-fosfato mediante una isomerización. Se isomeriza. Isomerizar, ¿se acuerdan lo que era un isómero? ¿Sí? O sea, yo tengo glucosa 6-fosfato y me convierto en fructosa 6-fosfato. Se convierte en un isómero, ¿sí?
Esa fructosa 6-fosfato se vuelve a fosforilar para dar fructosa 1,6-bifosfato. O sea, yo en 3 pasos de la glucólisis consumí 2 ATP. Consumir 2 ATP quiere decir que consumí energía. ¿Sí? Consumir ATP quiere decir que consumí energía. O sea, que la glucólisis acá, en lugar de darme energía, me está sacando energía. Acuérdense que el metabolismo de la glucosa es para obtener energía. Yo necesito energía, tengo que ganar energía. ¿Sí? Y obtuve una molécula que se llama fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato es una molécula de alta energía. ¿Sí? Una molécula de alta energía quiere decir que tiene mucha energía acumulada. Eso quiere decir que sea de alta energía. ¿Sí? Tiene mucha energía acumulada. Esa mucha energía acumulada, ¿sí?, es la que después nos va a ayudar para poder obtener mayor cantidad de energía. ¿Cómo lo hace? La fructosa 1,6-bifosfato, en presencia de una enzima que se llama aldolasa, básicamente se corta por la mitad. Acá tienen todas las formulitas, ¿ven? Esta es la glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Básicamente se corta por la mitad, ¿sí? Se corta por la mitad, y me termina dando 2 moléculas diferentes. Gliceraldehído 3-fosfato, que es este que está acá, gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y dihidroxicetona-fosfato. 2 moléculas distintas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La dihidroxicetona-fosfato como tal no le sirve al organismo, ¿sí?, para la glucólisis. Entonces, ¿qué hace? Lo convierte en gliceraldehído 3-fosfato. O sea, la dihidroxicetona-fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces paso de tener una molécula de fructosa 1,6-bifosfato a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Se dan cuenta? Tengo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. 2. ¿Sí? Esta parte es muy importante, ¿por qué? Vamos a agarrar el marcador. A partir de acá, de esta sustancia que está acá, que es el gliceraldehído 3-fosfato, que sería a partir de acá, de esta reacción que está acá, todo lo que yo obtengo es por 2. O sea, yo parto de una glucosa y obtengo 2 gliceraldehídos 3-fosfatos. O sea que todo lo que se ve de acá para abajo es por 2. Ven que acá tiene un 2 adelante, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Todo es por 2. ¿Sí? Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato, quiero ver acá, acá está, gliceraldehído 3-fosfato, es este que está acá, ¿ven? Este que está acá es gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí?, que es el mismo que este que está acá. Y así no se me confunden con los dibujos. El gliceraldehído 3-fosfato, en presencia de NAD+, ¿qué es el NAD+? Un agente oxidante y un agente reductor. Oxidante. Un agente oxidante, el agente oxidante gliceraldehído 3-fosfato, en presencia de un agente oxidante. Fíjense, acá tengo el gliceraldehído 3-fosfato, y acá que está acá, tengo el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Y qué tengo acá? Un oxígeno que acá no tenía, ¿ves? Ganó oxígeno, ¿sí? Obtengo el 1,3-bifosfoglicerato. El 1,3-bifosfoglicerato o 1,3-BPG es una molécula de muy alta energía, o sea, tiene mucha energía acumulada, ¿sí? O sea, tiene que tener tendencia a sacarse de encima esa energía, ¿sí? Se la va a querer pasar a alguien. Entonces, ¿qué pasa? El 1,3-bifosfoglicerato, en presencia de ADP, me termina dando 3-fosfoglicerato. Fíjense, acá había un fosfato, ¿sí? Y ahora no está más. Lo perdió, ¿sí? ¿Quién tiene el fosfato este que tenía antes el 1,3-bifosfoglicerato? Acá está, miren, el ADP, el ATP, perdón. Obtengo ATP. Fíjense, acá arriba consumí ATP, acá arriba consumí ATP, y acá abajo, ¿qué hice yo? Gané ATP. ¿Cuántos ATP gané? 2. ¿Por qué gano 2 ATP acá? Porque son 2 moléculas. Porque son 2 moléculas, perfecto. Como son 2 moléculas, gano 2 ATP. Muy bien, ¿sí? El 3-fosfoglicerato que tengo acá, ¿sí?, se va a convertir en 2-fosfoglicerato. ¿Ven? El fosfato lo tengo acá, viene acá la molécula acá, la posición 2. Esto es una isomerización, ¿sí? Esta isomerización permite que el 2-fosfoglicerato, perdón, elimine 2 moléculas de agua, ¿sí?, dando lugar al 2-fosfoenolpiruvato. Perdón, dando lugar a 2-fosfoenolpiruvato, a 2 moléculas
de fosfoenol piruvato, ¿sí? El fosfoenol piruvato o PEP, PEP, fosfoenol piruvato o PEP, es una molécula muy importante para el ciclo, para la glucólisis, ¿sí? Porque tiene mucha energía acumulada. Esa es tan importante que me va a volver a dar 2 ATP más, ¿sí? 2 ATP más y el piruvato que tanto estaba buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener al final de la glucólisis, obtuve 4 ATP, no, pesos no, 4 ATP, obtuve 2 moléculas de agua. ¿Qué me pasa con esto? Obtuve 2 NADH y obtuve 2 piruvato, ¿sí? Ahora les pregunto algo, ¿esto está bien o no? Hay que descontar los dos que gastamos primero. Exactamente, o sea, yo es verdad que obtuve 4 ATP, ¿sí? Es verdad que obtuve 4 ATP, pero yo acá consumí 2, ¿sí? Como consumí 2, esos 4 ATP que están acá, ¿sí? En realidad van a ser ¿cuántos ATP? 2 ATP. Dos. O sea, yo voy a tener 2 ATP como ganancia neta, ¿sí? 2 moléculas de agua, 2 NADH y 2 piruvato. Eso es la ganancia de la glucólisis, ¿sí? Lo que a mí la glucólisis me va a dar. Esto yo necesito que se lo aprendan, lo que les acabo de decir recién, ¿sí? Cada uno de los pasos. Igual insisto que les voy a mandar un par de videitos. Pongan de título glucólisis, que les voy a dictar un par de cosas. Miren, les voy a mostrar algo. Voy a usar ayer a la noche mi mujer se reía de mi capacidad de artista. Porque vio mi video y dice, la verdad que por lo menos hoy no dibujaste, me dijo. Esto es una célula. Clarísimo que es una célula, ¿no? ¿Se entiende o no? La glucosa ingresa a la célula acá y se queda en el citosol. ¿Se entiende? La glucólisis sucede en el citosol, acá. ¿Esto que está acá qué es? El núcleo. No, ¿cómo el núcleo? Ahora A ya la mitocondria. ¿viste? Le tengo que poner un poco de arte y ya está. En el citosol sucede la glicólisis. Citosol. ¿Sí? Y en la mitocondria, no. A ver, les aclaro esto por qué. Acá sucede la glucólisis, en el citosol, ¿sí? El piruvato tiene 2 caminos posibles después. Uno es seguir en el citosol y el otro es meterse en la mitocondria, ¿sí? Si sigue en el citosol, me va a dar energía por un método que se llama glucólisis láctica, o se le dice glucólisis láctica, ¿sí? Que es la fermentación láctica del piruvato, que es lo que permite obtener ATP de forma muy, muy rápida. Yo se los voy a explicar mejor la clase que viene eso. O puede meterse en la mitocondria, ¿sí? Y generar grandes cantidades de ATP por medio de la oxidación del piruvato, ¿sí? Son los dos caminos que tengo para que la glucosa maneje, digamos, para que el piruvato genere energía. Lo puede hacer en el citosol de forma rápida, ¿sí? Genera un conflicto, pero lo genera de forma rápida, o puede ser en la mitocondria de forma más lenta, pero con mucha mayor, ¿cómo se dice? Mucha mayor producción de ATP, ¿sí? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, por piruvato voy a tener 2 ATP más en el citosol, en cambio por piruvato puedo tener 20, muchos más, ¿sí? O sea, muchos más. Entonces, no es 20 igual el número, pero
para que se den cuenta que hay una diferencia bastante grande entre uno y otro. ¿Sí? Muy bien. Yo voy a hacer algo que me van a putir, y aparte se las voy a mostrar con las... se ven mucho mejor las estructuras acá. ¿Sí? La glucólisis la vamos a separar en dos fases. ¿Sí? La primera fase, ¿sí? O fase preparatoria, ¿sí? Que es en la que nosotros vamos a obtener el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? O sea, en la primera fase de la glucólisis nosotros obtenemos el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? En esa fase de la glucólisis que obtenemos el gliceraldehído 3-fosfato, lo que va a suceder es que yo solamente voy a consumir energía. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? O sea, en la primera parte voy a consumir energía. Energía para obtener el gliceraldehído 3-fosfato, que es este que está acá. ¿Sí? Consumo 2 moléculas de ATP. ¿Sí? ¿Qué enzimas van a ser extremadamente importantes acá? Bueno, más allá de que todas son importantes, la exoquinasa y la fosfofructoquinasa 1, ¿sí? Son dos enzimas muy, muy, muy importantes de la glucólisis, ¿sí? Son enzimas regulatorias. Después cuando vean en bioquímica el segundo semestre de este año, van a ver lo importantes que son, ¿sí? Son enzimas que se encargan de regular la glucólisis, ¿sí? Que van a poder hacer que yo genere más piruvato o menos piruvato, ¿sí? Pero en la primera fase, lo que les tiene que quedar bien clarito es que yo voy a convertir a la glucosa en gliceraldehído 3-fosfato. ¿En cuántos gliceraldehídos 3-fosfatos? Entonces, Por cada glucosa, 2 gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien. Acá tengo reacción por reacción, ¿sí? Es para que vayan viendo, esto está buenísimo, ¿no? No es algo que les vayan a tomar exactamente ustedes, pero está buenísimo. A nosotros los químicos nos encanta esto. Tengo acá porque te va mostrando en cada uno de los carbonos de la glucosa qué es lo que se le va acercando, ¿sí? ¿Ven? Esto se los dejo a modo de curiosidad, no es algo que les vayan a tomar, en qué carbono van, qué carbono viene, pero fíjense que, por ejemplo, en la glucosa, en el carbono 6, se le agrega el ATP, se le agrega el fosfato, ¿sí? Después tengo la isomerización, o sea, el grupo ceto se corre por un costado. Esto está buenísimo, igual, si les interesa un poco. Después se vuelve a fosforilar en el oxidrilo este que está acá, ¿sí? Y después se corta acá la mitad. Y obtengo el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato. Estas cositas son súper interesantes. Si les interesa la química, mucho más interesante. Les digo la verdad, si se saben esto, se aprenden la glucólisis en 2 patadas, porque cuando uno sabe un poco de química, la glucólisis es como medio obvia, ¿sí? Después tienen acá, esperen que me parece que están así. Después tienen acá, por ejemplo, la dihidroxicetona fosfato, que se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Acá está la oxidación, fíjense, esto que está acá es un grupo ceto que se oxida en un grupo carboxílico, ácido carboxílico, y se forma el éster, donde se le pega el fosfato. El ADP se lleva el fosfato que está unido a este ácido carboxílico que está acá, ¿sí? Después tengo la isomerización, o sea, el fosfato pasa de este carbono a este carbono. Después, justamente, se libera la molécula de agua, ¿sí? A partir de esto que está acá, y obtengo el piruvato. Está buenísimo, 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 ¿sí? Acá también tienen el camino glucolítico completo, o sea, la primera fase que es la que les había dicho, la segunda fase, acá lo que les muestra es cómo va en paralelo, ¿sí? Esto que está acá es gliceraldehído 3-fosfato y esto que está acá, este es el gliceraldehído 3-fosfato original y este es el gliceraldehído 3-fosfato que se convirtió a partir de la dihidroxicetona fosfato. Tienen de nuevo todo el camino completo, ¿sí? Me puse la mayor cantidad de fotos posibles para que ustedes vean. Y esto es lo que yo les decía recién que vamos a ver la clase que viene. Tengo la glucosa que me dan los piruvatos, y los piruvatos tienen 3 caminos diferentes, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar particularmente el camino anaeróbico, la obtención de lactato, y el camino aeróbico, ¿sí? Que es la oxidación de nutrientes. Estos dos son los que vamos a ver, ¿tá? Acá tengo lo mismo, lactato y piruvato.